o las primeras cosas que vamos desarrollando en el comienzo de la formación. Al comienzo de la formación hemos puesto temas que los cuales vamos avanzando y vamos tratando de profundizar cada vez más. Y hemos llegado al punto ya de que esta charla la tenemos como en realidad uno de los teóricos donde para quien inicia la formación, donde se empieza a desarrollar el concepto de lesión clave, que es un poco algo bastante distintivo para la Academia Latinoamericana de Osteopatía. Particularmente, tal vez una de las cosas que más sobresale dentro de la metodología de enseñanza y sobre todo la metodología más luego de diagnóstico y tratamiento que tiene la Academia Latinoamericana de Osteopatía. Incluso distinto a otras formas de diagnóstico, otro tipo de enseñanza de cómo diagnosticar y cómo tratar a pacientes que podemos encontrar en otro tipo de escuelas. En particular, este, me pasa que conociendo otras escuelas, otras instituciones, el concepto de lesión clave les puedo decir que es el punto que pone a la Academia Latinoamericana de Osteopatía como un punto de distinción, algo que marca una diferencia y es tal vez uno de los conceptos más importantes a la hora de finalmente empezar a practicar el desarrollo de una evaluación clínica con un paciente. Así que bueno, Ya. si le parece, profesora, podemos arrancar o como usted quiera. Sí, vamos a dar inicio en honor al tiempo. Pues bienvenidos a todos nuevamente. Los dejamos aquí con el mago No argentino, le diga así profesor que Juan después Pablo va a parecer que Leonfante. saco conejo de la galera. Voy a decir, es un término cariñoso acá que tiene la mar y copeo. Sí, es que yo le llamo el mago de la osteopatía. La verdad que cuando ya ustedes se unan a la formación, y sé que acá hay algunos estudiantes de él que no me van a dejar mentir, como decimos nosotros, tiene una dinámica, una forma de presentar la información, de razonar, que nos ayuda a ver al paciente de una forma que, desde mi punto de vista, y creo que muchos lo comparten, no nos enseñan en pregrado, como bien lo dice Juan Pablo, y esperamos que después de esta charla ustedes también salgan de acá viendo y analizando a sus pacientes, no solamente desde el punto de vista de la sintomatología, sino de una mirada más integral y que les permita también de esta manera buscar la forma de tratarlos en esta integralidad que queremos a los pacientes. Así que bienvenido Juan Pablo y por favor, adelante. Gracias, Mari. Para mí un placer. Gracias por tus palabras. A ver, em, cuando hablamos de lesión clave, nos metemos de lleno en lo que refiere a lo que es un diagnóstico por convergencia. ¿Esto qué quiere decir? A la hora de diagnosticar un paciente, un osteópata se va a servir de distintas herramientas para entender dónde debe trabajar. Y lo que va a estar buscando principalmente es justamente esto que es la lesión clave. Pero bueno, tal vez haciendo honor a lo que decía recién Mari, vamos a tratar de analizar un poquito cuáles son las distintas formas, las distintas maneras o los distintos niveles de diagnóstico y tratamiento que solemos encontrar, ya no solo en la osteopatía, sino en general en la medicina o en la terapia manual. Hay un primer nivel, que lo conocemos todos, que es un nivel de diagnóstico por el síntoma o por la imagen complementaria. Esto es común cuando el paciente llega y llega con la resonancia en mano o la radiografía en la mano o el estudio que fuere, lo pone sobre el escritorio y dice vengo a verlo porque tengo una hernia de disco, porque en la imagen aparece algún tipo de, qué sé yo, protrusión discal o aparece algo que le han dicho, mire, este es su problema. Entonces, el diagnóstico es simplemente la visión de una imagen o, al contrario, más común aún, es cuando el paciente viene identificando lo que le pasa con el síntoma que siente. Entonces, de repente, el paciente tiene un síntoma que es un dolor lumbar, va y consulta a un médico, un traumatólogo, y el traumatólogo le dice, bueno, usted lo que tiene es lumbalgia. Entonces, la metodología de diagnóstico es un poco describir lo que le pasa al paciente. Lo loco acá es que el paciente sale convencido de que, ah, no, claro, ahora entiendo, lo que tengo es lumbalgia, y lejos de querer caerle como una crítica al médico, muchas veces el profesional de salud que tiene que realizar la rehabilitación dice, ¿qué le pasa a este paciente? Tiene lumbalgia. Ah, perfecto, vamos a tratar la lumbalgia y nadie se ha preguntado qué es lo que pasa. Uno a veces habla de esta forma de diagnóstico de una manera peyorativa porque pareciera como que se queda con el árbol, se queda con el síntoma y se nos pierde el bosque. Pero es que en realidad no es una mala forma de diagnóstico, es que simplemente está orientada
aquellos procesos que son agudos, aquellos procesos que son más de daño de una estructura. Imagínense que si el paciente viene con una fractura expuesta y tiene una lesión así de aguda, yo no voy a estar viendo a ver qué es lo que le pasa al resto del sistema, si se alimenta bien, si las cadenas me faltan. Tiene una fractura expuesta. Entonces, el resto del bosque no importa en este momento porque el árbol lo es todo. Entonces, hay momentos en los cuales lo agudo, lo urgente de la atención en un punto hace que el resto del bosque efectivamente quede en un segundo plano. Entonces, como metodología de diagnóstico, no es una mala metodología de diagnóstico, lo que sí encontramos muchas veces en el ámbito de salud es un pequeño abuso de esta forma de diagnóstico. Y entonces se dan estas cosas, que el paciente tiene un diagnóstico de lumbalgia, o malgia, cervicalgia, gonalgia, orejalgia, lo que ustedes quieran. Digamos, mientras yo le ponga algia al final, le reduzco a una sola palabra lo que el paciente me está diciendo que le duele y san se acabó. Ese es el diagnóstico. Entonces, ese abuso de esta forma de diagnóstico hace que efectivamente no se termine de aprovechar realmente para qué fue diseñado. Una segunda forma de diagnóstico y tratamiento muy común en la literatura científica, por lo menos lo que tiene que ver con terapia manual y osteopatía, es el diagnóstico por hipomovilidad. Esto es muy propio de lo que es lo que se llama el tratamiento manipulativo osteopático, y el diagnóstico es básicamente el profesional lo que hace es un escáner. Digamos, lee al paciente de arriba abajo, se fija qué es lo que no se está moviendo correctamente en el paciente, vale decir, aquellos que de repente tiene una costilla que está más posterior, esta vértebra no gira para este lado, la cadera tiene un trocánter anterior, la rodilla está en la lateralidad interna, digamos, va leyendo cada una de las partes y cada parte, o el hígado está más atóxico, no importa, lo que lee va leyendo todo y va resolviendo todo lo que encuentra. Entonces, em, aquí está bueno porque es una primera salida, una primera forma de alejarme de exclusivamente ir a trabajar el síntoma. Yo no es que voy a trabajar al paciente lo que le duele, sino que voy a buscar en todo ese sistema, en realidad, en todo ese paciente, porque no hay realmente una mirada de sistema, en todo ese paciente, dónde están todos los puntos que no se mueven. Y lo que no se esté moviendo bien, o lo que esté congestivo, lo que yo encuentre que no está teniendo una fisiología correcta, voy a tratar. Entonces, en algún punto es esa mirada como Rambo, de estas películas de acción donde el tipo está con una ametralladora y le va a tirar un tiro a cada cosa que encuentre mal. Entonces, en algún punto aquí, como metodología de tratamiento, tal vez la dificultad o lo que uno le ve como punto flojo es que el paciente sale que le hice tantas técnicas como situaciones yo vi que están atravesando el paciente. Cualquier hipomovilidad, cualquier falla, cualquier congestión, cualquier falla metabólica, voy a ir a trabajar ahí y entonces lo trabajo todo, de arriba para abajo, lo escaneo y trabajo cuanta cosa encuentre. Entonces, es una forma de diagnóstico, no está mal, pero de repente no me acerca a la historia de por qué el paciente le duele lo que le duele. Es así que llegamos a otro nivel de tratamiento que es el diagnóstico por cadena lesional. Aquí ya, de nuevo, nos seguimos alejando de meramente entender el síntoma y lo que tratamos de entender es una sucesión de eventos. Es casi como un efecto dominó. Entonces, nos acercamos a la historia de ese dolor y es una linda metodología para acercarme también a la historia del paciente. El paciente me cuenta y me dice, bueno, eh, estoy atravesando, no sé, me echaron del trabajo y mi paciente me cuenta que lo operaron hace 3 años de tal cosa y que hace tanto que no está yendo bien de cuerpo y que además tuvo un accidente de chico de tal o cual manera o que nació con forceps o que de chico, no sé, lo operaron de tal otra cosa. Entonces, uno va haciendo como un encadenamiento de distintos tipos de lesiones que encontramos para tratar de entender con una lógica de causa y consecuencia cómo aparece el síntoma actual. Entonces, trato de encadenar, de entender esa reacción, ese efecto dominó que llevó a que este síntoma apareciera. Es una, reitero, muy linda forma de diagnóstico y tratamiento, pero supone también algunos puntos débiles. El punto débil que tiene más importante es que, cuanto menos, es reduccionista. Porque por lo general la forma en la que nosotros hilamos lo que le está pasando al paciente deja siempre por fuera otras partes de su historia u otras variables que nosotros no conocemos.
Hay cosas que el paciente no nos va a decir, ya sea porque no lo recuerda o porque no le parece relevante. Hay cosas que de repente no preguntamos. Entonces, y hay variables que ni el paciente conoce, porque operan en un neurovegetativo, en un inconsciente, que se están jugando como los factores contextuales y nosotros tal vez ni la miramos. Entonces, siempre tiene un sesgo de reducción. O sea, yo me hago el cuentito, la historia de por qué aparece el dolor y tal vez estoy recontra cerca de lo que está pasando, pero siempre estoy dejando variables afuera. Entonces pueden ser que de repente yo crea que esto pasa por un lado y de repente pasa por otro. Por otro lado, tenemos también una problemática que es, supongamos que tenemos todas las fichas de esta dominó que se han caído y que han explicado cómo de la primera a la última fueron tirando piezas hasta que efectivamente apareció el síntoma. Bueno, ahora que tenemos todas esas piezas, todas esas lesiones, ¿sobre qué vamos a trabajar? ¿Es que acaso lo trabajo a partir de la primer pieza, la primera lesión, la más antigua, porque entiendo que es la primordial? Trabajo sobre la última, porque es la que finalmente hizo que se generara el síntoma. Trabajo sobre aquellas que son más afisiológicas que hay en el medio, de repente, no sé, una cirugía de una peritonitis o un tipo de, qué sé yo, algún tipo de cirugía tipo una esterectomía o algo. Digo, bueno, esto debe ser muy afisiológico, apunto ahí. Digamos, hay un criterio que podrá variar entre los profesionales. Entonces el paciente dice, bueno, le cuento la misma historia a, no sé, 5 osteópatas y cada uno elige trabajar en distintos puntos o escoger de este efecto dominó distintas piezas, o se hace la historia de lo que pasó de distinta manera. Entonces, trae esto diferencias en cuanto a la atención, no en la metodología, en la técnica que opera lo profesional, sino en qué ha elegido tratar. Y puede entonces, además que como es reduccionista, no hayamos tratado otra cosa que sea tanto o más importante de aquellas lesiones de las que yo he elegido. Entonces, reitero, es una muy linda manera de acercarme al diagnóstico de la historia del paciente, pero supone la pregunta de ¿y ahora qué es lo que trato? Claro, uno podría decir, bueno, no, pero entonces todas las lesiones que encontré, pues entonces las trato todas. Bueno, ahí no te estarías diferenciando mucho o estarías en realidad migrando a un tipo de sistema de tratamiento, de diagnóstico y tratamiento, como el de diagnóstico por inmovilidad. Usted encontró todo lo que entendió en esa historia que estaba mal y le voy a trabajar todo. Bueno, es lo mismo. Digamos, no estoy teniendo una mirada de sistema, simplemente veo todo lo que se cayó y ahí voy para adelante. Tal vez lo que distingue a la Academia Latinoamericana de Osteopatía sea enseñar otra forma de diagnóstico. No es que no enseñe las demás, atenti, sino que complementa y diagnostica trabajando por esto que es el diagnóstico por lesión clave. El diagnóstico por lesión clave supone una mirada de sistema, supone una mirada de entender al sistema en toda su complejidad. Y esto es algo que para la ciencia hoy en día es realmente difícil. Porque en general en ciencia, cuando hacemos un paper, por ejemplo, tratamos de reducir toda la menor expresión, la menor cantidad de variables posibles, porque no podemos controlar todas las variables. Entonces tratamos de escindir distintos tipos de cosas que podría estar midiendo y mido simplemente 2 o 3 cosas. Claro, ¿cuál es el problema? En un laboratorio eso estará bien, pero en la vida misma, que es lo que le pasa al paciente, el sistema no funciona así. Tiene un montón de variables que están por fuera de lo que meramente yo he elegido analizar, estudiar y tratar. Aquí, en esta imagen que ven de todos puntos interconectados, si yo pensara en la cadena lesional, diría, bueno, elijan el punto que ustedes quieran y elijan otro que esté diametralmente opuesto en el dibujo y verán que hay distintas formas o distintas líneas que cruzar o que yo podría elegir para llegar de un punto al otro. Entonces la cadena lesional que solo dibuja un solo tipo de camino, se está dejando por fuera todo lo demás. Aquí el diagnóstico por lesión clave trata de ver todos los caminos, trata de ver todas las posibilidades, trata de ver todas las variables en mi paciente y elegir y cuestionar al sistema respecto de qué es lo que hoy este sistema, que es mi paciente, está necesitando que yo trabaje. Si tuviésemos que resumir un poco lo que dijimos recién, diríamos que esta primera parte que vimos, que el diagnóstico por síntoma, en realidad lo que busca como objetivo es disminuir el síntoma. ¿Cuál sería la causa? Pues no lo sé. Te necesito resolver aquello que genera el síntoma. ¿Está mal? No en tanto lo agudo de la situación, lo traumático de la situación lo amerite. Pero si yo lo utilizo para cualquier cosa, y bueno, ahí entonces estaré queriendo utilizar una herramienta que no es válida para tratar cosas que en realidad debería diagnosticar de otra manera.
El diagnóstico por inmovilidad no está mal, busca restablecer o llegar de nuevo a la homeostasis haciendo un barrido con todas las fallas de movilidad. Es algo que es muy utilizado, les reitero, en la literatura científica hay un montón. Se habla de tratamiento manipulativo osteopático. Al paciente se le hace todo lo que haya que trabajar con el paciente, todo lo que le encuentren, se trabaja. Pero claro, no hay una lógica del sistema. No hay una lógica ni de causa-consecuencia como el que tiene cadena lesional, ni tampoco es preguntarle o interactuar con un sistema y preguntarle qué es lo que hoy más estás trabajando. Y al mismo tiempo, al trabajar todas las disfunciones, no es que se aleja, no me animaría a decir tanto que se aleja, pero sí un poco corre el foco de uno de los pilares fundamentales que tiene la osteopatía, que es el de autocuración. El paciente pareciera no tener capacidad para resolver los problemas solo. Yo le tengo que resolver todo lo que tiene. El tercer de cadena nacional, la tercera metodología que mencionamos, que es la cadena nacional, está bien, busca tratar de entender, digamos, causas y consecuencias. Y a partir de ahí, tratar de restablecer la homeostasis. Pero de nuevo, hablar de causas y consecuencias, y no de un sistema en desequilibrio, sino de causas y consecuencias, supone una mirada que cuanto menos es lineal. Y eso, reitero, supone riesgos. La lesión clave lo que va a intentar hacer es interrogar al sistema. Le va a preguntar dónde está esto que para vos hoy representa la mayor carga alostática. Y entonces ahí tenemos un problema, porque nos estamos metiendo en una terminología que tal vez no podemos llegar a entender. ¿Qué quiere decir? Cuando yo interrogo al sistema, primero, ¿cómo lo interrogo? Y segundo, ¿qué significa encontrar aquello que representa la mayor carga alostática? Entonces, para entender esto tenemos que volver en algún punto a aquellos primeros autores que definieron la lesión clave y verán que esto nos lleva un poco más atrás todavía a plantear cómo es esta mirada desde los pilares de la osteopatía. Por lo pronto, si queremos entender y definir qué es la lesión clave, fíjense en lo que dicen estos autores. Estos dos párrafos grafican de manera específica no solo qué es la lesión clave, sino que hasta pueden llegar a pintar un poquitito de qué lo va la tarea del osteópata. Fíjense, dice, la lesión clave es la lesión primaria o la disfunción más importante, de ahí la mayor carga alostática, ¿no? Que impide al mecanismo de curación natural del paciente, hello, esto es el pilar de autocuración, que esa capacidad se ocupase de manera efectiva de las lesiones subsiguientes. O sea, en definitiva, es aquello que impide que la capacidad del paciente para entrar en homeostasis, para poder realizar esto que es la autocuración, se esté realizando correctamente. Algo ha bloqueado un metabolismo que es propio, es inherente al sistema que es el paciente y no lo deja resolver aquellas cosas que podemos resolver. El segundo párrafo supone una cosa muy importante para el osteópata que es un límite. Dice, si la lesión clave puede ser resuelta, el resto de las disfunciones del organismo podrán resolverse por sí mismas o ser fácilmente tratadas. Pero la palabra más importante en este segundo párrafo es la primera de todas, es sí. Porque no dice que la lesión clave va a ser resuelta siempre. Está diciendo que sí la lesión clave puede ser resuelta. O sea que hay veces que esa lesión no se va a poder resolver o no va a estar en nuestras manos. Imagínense un paciente que por ejemplo, su lesión clave es que tiene una mordida abierta. Siempre doy el mismo ejemplo. Una mordida abierta donde eso altera este captor bucal, eso altera la mecánica craneal, altera la postura, y el paciente obviamente empieza a desarrollar tensiones miofasciales asimétricas, etcétera. Claro, bueno, yo puedo diagnosticar todo, pero una vez que me di cuenta que la lesión clave es la mordida abierta, yo no puedo modificar esa mordida tan sencillamente. Puedo cooperar con el ortodoncista, por ejemplo, en el trabajo que se hará. Puedo trabajar de manera craneal mientras en paralelo el paciente va resolviendo con ortodoncia, por ejemplo, el tipo de mordida. Pero no es que yo le voy a curar todo. Esa sola palabrita, el sí, nos baja un poquito de esa mirada de que el osteópata hace todo y cura todo. No es así. Digamos, lo que sí somos capaces o debemos ser capaces es de entender dónde está el punto. Y una vez que está el punto definido, debemos preguntarnos si es algo que nosotros podamos resolver como osteópatas o que podamos trabajar de manera transdisciplinaria con otros profesionales a los cuales habrá que derivar. Mírenlo de esta manera, veamos algo más sencillo. Si mi paciente lo que tiene, algo más claro, mi paciente, por ejemplo, está atravesando una situación de estrés, o tiene un proceso, está atravesando un proceso biopsicosocial emocional fuerte porque está atravesando un duelo.
Entonces encuentro desde quistes somatoemocionales, desde un tipo de forma de interpretación del cuerpo que tiene que ver con este proceso que está atravesando. Miren, yo puedo acompañar al paciente, puedo ayudarlo a atravesar esto de la mejor manera posible, pero es un proceso que el paciente deberá transitar y en todo caso habrá que incluir otro tipo de profesionales como, no sé, se me ocurre decir un psicoanalista, por ejemplo. Pero a lo que voy es, encontramos la lesión clave y a partir de ahí, el haberla encontrado supone un conocimiento que nos da el poder de tratar o de derivar, pero con fundamento. Ahora bien, ¿qué es esto de la disfunción más importante, de la mayor carga alostática? Bueno, volvamos entonces a los pilares de la osteopatía para entender de dónde sale todo esto. Los cuatro pilares de la osteopatía, que es otra charla que hemos dado hace poquito, pero la tienen los alumnos ya la hemos incorporado a las primeras clases que recibe todas las personas que comienza la formación. Los cuatro pilares de la osteopatía son autocuración, por otro lado, la unidad del organismo, la ley de la arteria y la relación indisociable de estructura y función. Particularmente cuando hablamos de la carga alostática, nos estamos metiendo en este primer pilar, por eso se los dejo ahí remarcado con naranja. Estamos hablando de la capacidad de autocuración que tiene el paciente. Esta capacidad que tiene el organismo de ir hacia la homeostasis. Homeostasis es un estado de balance, de equilibrio. Su palabra, su etimología, digo mejor, justamente habla de homeo, de estar siempre, o de que siempre es lo mismo, y estasis de que se sostiene. Digamos, algo que se mantiene siempre igual. Distinto es, o sea, esa quietud que es del medio interno, esa especie de balance entre variables que se sostienen en un ámbito que es compatible con la vida. Por ejemplo, yo no puedo tener un pH el que se me ocurra en la sangre. Necesito un pH en particular. Necesito una cantidad de electrolitos en particular. Necesito un tipo de oxigenación en mis tejidos en particular. Y así con cuanta variable se les ocurra que tiene el medio interno. Bueno, cuando la sostengo en ese estado compatible con la vida, bueno, listo, es homeostasis. Pero, prima hermana de este término, porque fíjense que hablábamos no de carga homeostática, sino de carga alostática. Entonces se introduce otro término que es el de alostasis. Y lo primero que uno piensa es, bueno, alostasis es casi es como el contrario de homeostasis. Si homeostasis es el equilibrio, o alostasis es que todo se fue para cualquier lado. No, alostasis, fíjense que stasis es el mismo sufijo, está hablando también de el sostener esas variables en un estado de compatible con la vida, de quietud, de que no se nos disparen para cualquier lado, de que esté dentro de los requerimientos del organismo. Entonces, homeostasis y alostasis en realidad son dos procesos fisiológicos. Veámoslos desde el punto de vista de la energía, ¿sí? De la capacidad de energía metabólica que tenemos. En el caso de la homeostasis, si vamos a buscarlo en una definición, es el conjunto de fenómenos de autorregulación que el sistema tiene para regular sus variables que conducen al mantenimiento de una relativa constancia, de ahí el sufijo stasis, en la composición y propiedades del medio interno. Pero acá hay algo importante y por eso se les pido que lo pensemos en términos de energía. En el caso de la homeostasis, lo hace con el mínimo gasto energético posible. Y esto no es algo menor. En el caso de la alostasis, si vemos palabra por palabra, casi pareciera copiar la definición de homeostasis. Conjunto de fenómenos de autorregulación conducentes a mantenimiento de una relativa constancia en la composición, hasta le dijo todo lo mismo. Y de las propiedades del medio interno de un organismo, pero aquí habla en situaciones de demandas constantemente variables. Y por tanto tiene que estar adaptándose todo el tiempo a lo que pasa. Entonces es un elevado gasto energético. El sistema me requiere otro tipo de volumen de oxígeno, otro tipo de frecuencia arterial, otro tipo de filtrado renal, otro tipo de... Claro, entonces necesito o bombear tal hormona, o necesito generar tal proceso metabólico, o necesito generar otra frecuencia respiratoria, o otra frecuencia cardíaca. Y claro, esto eleva el gasto energético. Y como la energía es un bien limitado, el sistema va a buscar todo el tiempo ir hacia el mantener las variables dentro de una franja compatible con la vida, pero en el menor gasto energético posible. Por eso podemos estar en alostasis solo un rato. En general, buscamos estar siempre en homeostasis para gastar la menor cantidad de energía posible. Bueno, podrían decir ustedes tranquilamente en el chat, pero podrían decir, bueno, Juan, pero la pregunta se sostiene. Eh, sabemos que es homeostasis, sabemos que es alostasis, pero no sabemos qué es carga alostática. La carga alostática
es un sistema que siempre tiene una tendencia a ir hacia la alostasis. Siempre está traccionado a gastar más energía. Nunca puede entrar en una homeostasis completa. Siempre está con un mayor gasto metabólico, sea porque está adaptando a una postura, porque de repente tiene una parte del cuerpo sobre la que no carga peso, o tiene una retracción que lo obliga a que otra parte del cuerpo trabaje por demás porque esa parte trabaja menos, o porque tiene un proceso inflamatorio que sostiene de manera crónica. Todos ejemplos de situaciones que generan un mayor gasto energético, ya sea por postura, por metabolismo, por neurovegetativo, por bombeo de adrenalina, por el locus coeruleus, digamos, cualquier tipo de metabolismo que ustedes quieran describir, en tanto suponga un mayor gasto energético, pues entonces no me permitiría entrar en homeostasis. Claro, la alostasis está bien si yo la uso durante un tiempo. Si tengo que salir corriendo porque tengo que jugar a la pelota y voy a jugar y tengo que volver, y es normal que el sistema adecue todo este tipo de variables para que yo pueda hacer un gasto energético como el que representa hacer deporte. El tema es que yo nunca pueda volver a un estado de quietud. Entonces, si tuviésemos que resumir un poco qué es lo que hace el osteópata finalmente, y esto siempre desde la óptica de entender por qué trabajamos la lesión clave, diríamos que a priori la carga alostática entonces lo vamos a definir como un estado neurológico de perpetuación patológica de una tendencia a la alostasis. Hay un sistema que está trabajando por demás cuando debería estar trabajando menos, cuando debería poder hacer el menor gasto energético. Entonces siempre está traccionando a que el sistema nunca entre en homeostasis. Al llevar esto al mayor gasto energético, el sistema nunca genera ese equilibrio donde gasta lo mínimo indispensable, que es aquello que puede sostener o garantizar que pueda sostener mi vida en el mayor tiempo posible. No puedo gastar toda la energía que sea, pues en algún punto, si no recargo energía o si no estoy todo el tiempo logrando equiparar el gasto con lo que con lo que adquiero, pues entonces directamente no puedo sostener la vida. El osteópata lo que debe hacer entonces en el diagnóstico osteopático es identificar esa carga alostática. ¿Qué es lo que sostiene al sistema en esa tendencia a la homeostasis? Entonces, cuando esa tendencia a la alostasis está resuelta, el sistema solo vuelve a la homeostasis. ¿Cuál es el tema acá? Que el sistema es complejo y la evolución que tiene no es una evolución lineal. Porque el cuentito hasta ahora de lesión clave que yo les estoy contando es re lindo. Es como que, bueno, encontramos la carga alostática, esto y ya está. Ahora, ¿cómo hacemos para poder entender la lesión clave en un sistema con este nivel de complejidad? Lo que están viendo es un recorte, ni siquiera está completo, un recorte de las vías metabólicas, bioquímicas que hay en el cuerpo. No estoy poniendo ni engramas neurológicos, no estoy poniendo, tampoco aparece todo lo que es el sistema endocrino, hay un montón de cosas que están por fuera. Ahora, esto ya supone un nivel de complejidad y de evolución no lineal, que es como evoluciona un sistema complejo, terrible. Entonces, en este barullo de variables, ¿cómo es que el sistema encuentra la homeostasis? Bueno, nosotros debemos saber cómo es que encuentra la homeostasis porque en realidad va a ser el camino que vamos a elegir para ese cuerpo. Vamos a tratar de llevarlo por ese camino. Por tanto, para poder diagnosticar la lesión clave en un sistema tan complejo, debo poder analizarlo sin diseccionarlo. Y representa la principal diferencia, el decir justamente que no debo diseccionarlo, representa la mayor diferencia para con el resto de las formas que tiene de análisis la medicina, donde mi paciente es omalgia, gonalgia, cervicalgia, lumbalgia, o tengo nada más que o tengo un hígado graso, o no entiendo cómo es que la microbiota afecta lo linfático, o afecta lo emocional, o afecta lo endocrino, o no entiendo, digamos, es todo atomizado. Entonces, si me siento mal, voy a, no sé, si me siento deprimido, voy al psicólogo, si me lastimé, voy a traumatólogo, si no sé qué, la frecuencia, el corazón no está trabajando bien por la presión arterial, voy al cardiólogo. Entonces, claro, está tan diseccionada la forma de atender que no tenemos a alguien que pueda diagnosticar el sistema. Y eventualmente hacer una derivación, pero no podemos analizar el sistema. ¿Cómo se analiza un sistema complejo? Y acá está la clave, a partir de sus propiedades emergentes. Un sistema complejo desarrolla propiedades que para nosotros van a ser las formas que tenemos de entender por dónde
debo entrar en ese sistema. Steele, padre de la osteopatía, mucho antes de que pudiésemos entender la fisiología de una manera tan profunda, tan cabal, donde antes de todos los sistemas de imaginología que tenemos, él ya planteaba que como osteópata no puedes ir más allá de ajustar la condición anormal en la que encuentres que reside la aflicción. La naturaleza hará el resto. Ah, bueno, es como que vos trabajás lo que encuentres que esté mal y después dejalo solo al paciente. En otros términos, una frase muy conocida de Steele es esto de find it, fix it and leave it alone. Digamos, Steele lo que decía era, encontralo, hallar la lesión clave, arreglala y dejarlo solo, porque el sistema tiene que ser capaz de llegar a la homeostasis. En algún punto, está bueno que Steele nos ponga un freno, que Steele diga, no podés ir más allá. No tenés que hacer vos el trabajo que de por sí le es propio al sistema. Es ser el que tiene que encontrar la homeostasis. A vos lo que te queda es el find it, es el que te queda lo primero, es encontrar la lesión clave. Cuando dice la naturaleza del resto, claro, digamos, ¿por qué es que la naturaleza es el resto? Porque ¿quién le dice a la naturaleza lo que tiene que hacer? Bueno, yo te digo acá en una clase de lesión clave que el cuerpo va hacia la homeostasis. ¿Y quién le dice que tiene que ir hacia la homeostasis? Digamos, ¿dónde está el truco? ¿Quién le enseña al sistema que tiene que ir hacia la homeostasis? Y ahí aparece en un sistema complejo la clave que para nosotros nos va a ayudar a diagnosticar la lesión clave. Y es que el sistema tiene imperativos, tiene cosas que debe realizar sí o sí, porque se juega la vida en ello, se juega su supervivencia. En estos imperativos, que parece algo muy difícil, la mayoría los conocemos en general. Hay un imperativo que es el de no dolor, el de máximo confort. El cuerpo va a ir hacia la postura en la que intente apagar cualquier tipo de receptor que esté mandando una información que pueda ser interpretada como nociceptiva. Y entonces, claro, aparecen lo que conocemos normalmente como posiciones antálgicas. O aparece una desviación de la postura. En vez de ser económica, había una desviación de la postura porque en realidad estoy cargando menos, no sé, del lado donde tengo la piedra en el zapato. Me tiró todo para el otro lado. O me cierro, como cuando tenemos un retorcijón, un dolor intestinal y me cierro sobre ese lado. Entonces, el cuerpo está demostrándonos que si no está en una posición económica, por ejemplo, de postura, nos va a estar diciendo algo pasa, porque no puedo acceder a esa postura que es la más económica, que es una postura en la cual no desvío el centro de gravedad de mi base del centro de mi base de sustentación. Entonces, si lo estoy desviando, si estoy saliéndome de esa base, pues entonces ahí tenemos un primer problema. Ya tenemos una orientación para ver si mi paciente está bien o hay algo que esté pasando. Otro tipo, por ejemplo, de imperativo es la verticalidad de la cabeza, o vemos también la horizontalidad de la mirada, que también hacen a la postura. El paciente va a intentar, nosotros, cualquier persona va a intentar siempre, incluso aunque esté caminando sobre un plano inclinado, la cabeza se va a mantener vertical y la mirada horizontal tanto como pueda sostenerlo. ¿Por qué? Porque es un imperativo. ¿Es que la persona está pensando en mantener la cabeza vertical y la mirada horizontal? No. Cuando vamos caminando por la vereda, por la acera, y de repente pasamos la entrada de un garaje o un aparcamiento, como le quieran decir, y el piso está inclinado para que el carro, el auto pueda subir, nosotros vamos caminando sobre un plano y de repente pisamos un plano inclinado. Y no hacemos esto de que nos desviamos todo para un lado. Mantenemos la verticalidad de la cabeza y la horizontalidad de la mirada. ¿Por qué? ¿Porque lo hacemos voluntariamente? No, nosotros seguimos caminando y tal vez estamos escuchando música, estamos escribiendo un mensaje por WhatsApp o lo que sea, pero nuestro cuerpo hace eso solo. ¿Por qué? Porque el sistema extrapiramidal va a intentar obedecer a estos captores posturales y le va a decir, no, a la cabeza me la dejas vertical. Bueno, eso es un imperativo. Si el paciente es capaz de cumplir con ese imperativo, quiere decir que el sistema funciona bien. Si no es capaz de cumplir con ese imperativo, algo está pasando. Y finalmente hay imperativos más antiguos. Uno de los más antiguos, no el más antiguo, que no se los voy a mencionar hoy, ya lo van a ver en la formación, sino tal vez el segundo más antiguo es el de economía. El sistema sabe que el metabolismo consume energía y la energía es limitada. Por tanto, todo lo que no esté utilizando o todo lo que no se use se atrofia. Pregúntenle a cualquier persona que haya estado entrenando durante, no sé, X cantidad de tiempo y deja 3 semanas de ir a entrenar y va a ver que toda su musculatura va a empezar a atrofiarse. Fíjense lo que le pasa a un paciente cuando está postrado en cama durante una semana seguida en cama en una clínica, en un hospital.
empieza a desarrollar una atrofia muscular, los huesos se descalcifican. ¿Por qué? Porque lo que no estamos usando se atrofia. Y esto es porque no vamos a gastar energía metabólica en sostener un tejido que no se está utilizando. Y esto aplica a todo, a la economía de postura sobre todo, y a la economía de movimiento. Si somos capaces de leer eso, pues entonces podremos diagnosticar. Reitero, el desafío es lidiar con la complejidad sin reduccionismos. Tal vez el desafío más grande que tenga hoy la ciencia a nivel, no solo salud, sino a todo nivel. Cualquier ciencia que se jacte de tratar de entender un sistema complejo se encuentra con esto, con que la forma de leer científicamente los procesos que tenemos, que son lineales, no funcionan. Reitero, en ciencia, para analizar un proceso, debo diseccionarlo en todos los procesos internos que tiene y analizar uno por uno. En un sistema complejo eso no se puede hacer. En el momento que diseccionaste los procesos, el sistema perdió, desapareció. Y te perdés de ver qué es lo que está pasando. Entonces, el desafío del osteópata en esto de hallar la lesión clave es lidiar con un sistema inminentemente complejo sin reduccionismos. ¿Cuáles son algunas de las herramientas que utilizamos? Bueno, de nuevo, las virtudes eferentes que tiene ese sistema. El pulso, por ejemplo, la calidad del pulso, el tipo de frecuencia cardíaca, lo picudo, bajo, cómo reacciona el pulso frente a distintos estímulos, es, por ejemplo, una de las formas de las herramientas que tenemos. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca y la calidad de la presión arterial y de la tensión, el pulso en sí, es una capacidad emergente del sistema. Entonces, tenemos desde la medicina china, donde el médico palpa y si puede sentir esto con una infinidad de matices que son terriblemente subjetivos, porque es lo que siente o lo que ve el terapeuta, hasta incluso al día de hoy, estas bandas polar y la aplicación en el celular que nos permite ver si se ha modificado el tipo de frecuencia, si el paciente ha virado más hacia un simpático o un parasimpático, o sea que en realidad tenemos un montón. Vamos, las propiedades del sistema cardiovascular de frecuencia, pulso, intensidad y demás son propiedades emergentes del sistema. Y ahí tenemos, por ejemplo, un tipo de forma de evaluar, ya sea de forma subjetiva en el arte del médico chino o de forma más objetiva con la aplicación del celular y la banda polar. Ahí tenemos, por ejemplo, una forma de ver cómo el neurovegetativo de mi paciente reacciona frente a lo que yo estoy haciendo. Una forma más subjetiva y que pone en juego más cadenas miofaciales es el test de Arsin, donde yo tomo, lo van a ver después, cuando tomo los talones y hago una inclinación hacia un lado y hacia el otro para ver hacia dónde viaja la tensión miofacial y hacia dónde me está llevando. Trata de regionalizar aquello que el punto donde no hay, no se está moviendo bien o hay una zona de congestión. ¿Es subjetivo? Sí, también, pero no por eso no es válido. Lo mismo que el test de Barré. El test de Barré, al contrario, tenemos un test terriblemente objetivo. Fíjense la paciente ahí. Comenzó la consulta como estaba ahí a la izquierda, completamente fuera de la línea media, y termina la consulta completamente centrada. Bueno, aquí tenemos economía de postura. Es un test completamente objetivo, porque no tiene que ver con lo que siente el paciente y con lo que siento yo como profesional, pero me dice al principio la paciente no puede cargar de una manera, de una postura económica, es decir, no puede ir hacia una homeostasis representada en la postura, no puede ir hacia el menor gasto energético desde la postura, y en un estadio final sí logra balancear cadenas miofaciales y centrar su peso en el punto medio de la base de sustentación. Es decir, fue desde la postura a un punto de menor gasto energético. Ergo, fue hacia la homeostasis. Otro tipo de herramientas, y todas tienen diferentes características, estas interesantes, son por ejemplo el diagnóstico a partir de vértebras pivot. Vértebras a nivel cervical, dorsal y lumbar, que por su ubicación, por sus inserciones, por el ser apex o punto de quiebre de las curvaturas y demás, son fundamentales a nivel anatómico. Entonces, el poder explorar la columna y poder decir, bueno, a ver, qué sectores, entre qué sectores y qué sectores está limitada la movilidad de ese neuroeje. Lo mismo que los test de challenge activos, test donde yo le pido al paciente un gesto para ver, o que me muestre cuál es el gesto donde genera dolor o donde tiene dificultad de rango de movimiento, y yo voy modificando variables hasta que de repente al modificar una variable el paciente logra el rango de movimiento. Por ejemplo, es muy común, yo les daba el ejemplo de esta paciente con la mordida abierta, o paciente que bruxa, por ejemplo, mire, que son más comunes todavía. Paciente que bruxa y donde la mordida es la lesión clave, si yo estoy evaluando pelvis, por ejemplo, puede ser que esa pelvis no se mueva bien, pero no por un problema de pelvis, porque cuando de repente le pido que abra la boca, abre la boca y la pelvis se mueve bien. Entonces, ahí tenemos
una indicación, en este test de challenge, yo le pido un movimiento y le modifico una variable, y cuando modifico esa variable, el movimiento se libera. Bueno, esa es la variable a trabajar. Estos son solo algunos de los tests. Hay un montón de tests. Y verán que hay tests que son más objetivos y tests que son más subjetivos. Y esto es importante, el no sesgarnos de ninguno de estos tests. Es cierto y es real, hay test que es mucho más difícil tabularlos y ponerlos en un paper, el desarrollar una investigación con tal o cual test, porque suponen una subjetividad que por lo pronto genera una cierta relatividad. Por suerte, cuando diagnosticamos por convergencia, nos hacemos de todos los test y que todos los test nos digan. Es la mirada, es una imagen que me encanta esta, perdóname, la uso en un montón de presentaciones, es esta mirada de me pongo todos los lentes y soy capaz de mirar lo que le pasa al paciente desde distintos ángulos. Y al mirarlo desde distintos ángulos, soy capaz de tener esa mirada de convergencia y decir, mira, este puede ser que este test de repente tiene tal sensibilidad y tal especificidad, o sea que no puedo ver todo, pero me dice esto. Este otro que evalúa otra cosa y es más subjetivo, me dice esta cosa. Y mira, los dos apuntan para el mismo lado. Y este otro que es de movilidad también me dijo que esto es lo que no se mueve. Entonces, desde distintos lados llegamos a ese punto donde el sistema nos dice, mira, es acá. En definitiva, en la objetividad, en los test que son más, que no suponen una cierta interpretación del osteópata o interpretación del paciente, reside nuestra ciencia. Reside aquello que podemos tabular, que podemos mostrar y decir, miren, es así. Pero no dejamos de lado que en la subjetividad, en la capacidad de palpación que tiene el terapeuta y más aún el osteópata, tengo de paciente a muchos médicos que han ponderado diciendo, no, no, nosotros no tenemos esta capacidad de palpación, o se ha perdido, porque lamentablemente es un arte que para la medicina se ha ido perdiendo. Nuestra subjetividad también reside en nuestro arte. Y no está mal que ciencia y arte vayan hermanados, porque medicina es tanto una ciencia como un arte. Y no lo digo yo, que soy osteópata, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en algún punto no sesgar si objetivo o subjetivo, sino hacernos de cuantos prismas, de cuantos lentes tengamos para poder diagnosticar. En definitiva, lo que decimos a la hora de hablar de la lesión clave es que aprender a diagnosticarla es entender que en realidad mover la perilla, ir a trabajar la lesión clave, es el 0,01 de lo que hay que hacer. El saber y entender qué es lo que tenemos que hacer es el 99,9%. La técnica, aquello que yo use, las técnicas de alta velocidad o técnica miofacial, o utilizo un control strain, otro utilizo una técnica visceral. El saber hacer la técnica, bueno, está genial, está muy bien, pero es mover la perilla. Saber hacer todo eso y no saber qué es lo que tengo que trabajar, no tiene sentido. Yo siempre les digo cuando hacemos los seminarios de alta velocidad que esas técnicas son mecánicas, se las puedo enseñar a cualquiera. El tema es que podamos entender dónde y cuándo hay que hacer esa técnica. Bueno, les dejo abierto obviamente el chat. Ahora me voy a fijar a ver si ha habido hay alguna pregunta y si no, lo pueden hacer ahora y les agradezco